Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Damos la bienvenida al licenciado Jorge Ortiz, periodista, analista político. Licenciado Ortiz, muy buenos días. Hemos puesto en forma previa a este diálogo con usted un reportaje de Teleamazonas sobre uno de los aspectos más crasos de la corrupción, el abuso de los carnets del CONADIS, tan detestable como la venta con groseros sobreprecios de las bolsas para cadáveres. Iniciamos este diálogo preguntándole qué es lo que pasó en Ecuador. ¿Cómo podemos ver casi como normal esta demolición de la escala de valores en el país? Le damos la bienvenida. Muchas gracias, buenos días, es un gusto estar en Antena 1. A ver, hay un hecho que a mí sí me congratula de todo esto. El hecho de que haya escándalos significa que hay dos cosas, que hay prensa independiente y que hay justicia independiente. En el gobierno anterior, en el gobierno de Correa, no hubo escándalos. Y la gente se engañaba y decía qué maravilla, manos limpias, corazones ardientes. En realidad lo que había es absoluto control de la prensa. Muy pocos medios podían rescatar la capacidad de ser independientes sin sufrir retaliaciones, persecuciones, juicios, multas, todo tipo de obstáculos para poder expresarse, para poder informar a la gente. Y había una justicia que estaba totalmente maniatada, controlada por el gobierno, empezado por la Fiscalía General del Estado, con el doctor Galo Chiriboga, entre otros, que se dedicaban no a perseguir a los delincuentes, sino a protegerlos por las conexiones políticas con el gobierno. En este momento hay escándalos porque hay corrupción, sí, menos que con el gobierno anterior, porque hay menos dinero, entre otras cosas, pero hay corrupción, pero sobre todo hay prensa independiente que puede denunciarlo, como lo ha hecho estos días, y hay una fiscalía independiente que está dedicada a perseguir a la corrupción y no simplemente a encubrirla, a protegerla, a tratar de disimularla. Claro, es terrible que en medio de una crisis de esta magnitud, en que hay tantos cientos de miles de vidas humanas en peligro por esta situación absolutamente fuera de nuestro control, que haya casos de corrupción, que haya gente que se haya aprovechado de esta situación para enriquecerse, es indignante, es ofensivo. A esa gente hay que perseguirle con todo el rigor de la ley, y no solo judicialmente, también socialmente. Debemos hacerles vacíos a esa persona, no seguir siendo amigos, retirarles del saludo, porque ya está bien de la impunidad. Pero, insisto, me alegra por lo menos el hecho de saber que hay prensa independiente y fiscalía independiente que están permitiendo que los escándalos estallen y no que sean tapados como ocurrió en la década previa. Licenciado Ortiz, muy buenos días. Se ha normalizado tanto la corrupción en el país, esta ley del más vivo, sobre todo en las instituciones de carácter público, que quizás la gente ha perdido la capacidad de sorprenderse. Diariamente, semanalmente vemos y escuchamos y conocemos casos, afortunadamente gracias a las denuncias a las que usted hace referencia, pero nos queda debiendo esa reacción de los ciudadanos, de quienes son además los propietarios de estos recursos que están yéndose a los bolsillos de unos pocos. ¿Qué está pasando en general con la sociedad en su conjunto? Primero quiero pedirle disculpas, no le oigo muy bien, lamentablemente no alcancé a ponerme los audífonos y entonces trato de más o menos de entender, y quiero en segundo lugar felicitarle por su comentario el otro día sobre Carlos Luis Morales, que me pareció sumamente acertado y sumamente oportuno. Yo creo que cuando esperamos que mediante leyes se supere la corrupción, estamos cayendo en el mismo error que caían desde los romanos en el imperio.
En el Imperio Romano se trataba de mediante leyes, y claro, gracias a eso pues, establecieron un cuerpo jurídico que ha prevalecido hasta ahora, y que por eso tenemos el derecho que tenemos, porque de Roma pasó por el mundo latino, llegó al código napoleónico francés y ahora está en los códigos civiles de la mayor parte de nuestros países. Pero querían solucionar los problemas con leyes, con códigos, y las revoluciones, esas eran revoluciones de papel. Yo creo que en el Ecuador es un asunto de no de esperar que mediante leyes se solucionen los problemas de corrupción, sino de que darle a la justicia la capacidad como para procesar. Este momento, por ejemplo, la vemos a la Fiscalía con toda la buena intención que se nota que tiene de perseguir los delitos, pero la vemos abrumada. Es evidente que no tenemos una operativa suficiente para toda la Fiscalía General del Estado, y en general el Ministerio Público, y en general la Administración de Justicia. Estaba controlada por el gobierno, fue muy debilitada, precisamente para garantizar la impunidad de la gente, de su gente. Y este momento se hace un esfuerzo, creo yo que se está haciendo un esfuerzo significativo por tratar de recuperar la capacidad operativa de la Administración de Justicia. Pero a mí me parece que ese es el punto delicado. Hay que tratar de mejorar la capacidad operativa de la justicia, darle al Ministerio Público y a los jueces en general una capacidad económica, financiera, de operación, de manera que podamos luchar eficazmente contra la corrupción, lo cual ahora evidentemente no se está pudiendo. ¿Cómo mira usted la situación del futuro inmediato y el futuro en el mediano plazo en el país, licenciado Ortiz? El día de hoy se están ya ejerciendo presiones políticos de todo tipo. Hay un juego de ajedrez político que se está dando en el Consejo Nacional Electoral, con calificación, descalificación de movimientos, acusación de la Contraloría para destituir a 3 de los miembros del Consejo Electoral, y así por el orden. Se conoce también que probablemente no habrá ningún cambio en el calendario electoral. Está de por medio la probable inscripción de Rafael Correa para alguna candidatura, lo que le permita hacer sus restricciones de movilización por los juicios que se le siguen adelante. Pero podemos ver que Rafael Correa mantiene la esperanza de volver al poder en el país. Un reciente tuit que lo ponemos en pantalla iba en contra de uno de los jueces, Iván Saquicela, que lo condenó ya inicialmente por el caso Sobornos 2012-2016. Y se atreve el presidente de la República a poner allí la frase: pronto los jueces corruptos no tendrán dónde esconderse, sin odio pero con memoria. Una clara amenaza a un juez, como ha estado acostumbrado Rafael Correa. No queremos de ninguna manera victimizarnos, pero recordamos la similitud con un tuit que puso a raíz de una entrevista en este medio de comunicación con Cristian Zurita, en el cual señalaba la prueba del lawfare: pronto estos periodistas cobardes y deshonestos no tendrán dónde esconderse, todo es cuestión de tiempo. Así se siente Rafael Correa y así lo exhibe en las redes. Su comentario. Bueno, obviamente no había visto esos comentarios del señor Correa, trato de no seguirlo. Me parece que ese señor lo único que hace es fomentar el odio, fomentar el rencor, fomentar las divisiones. El Ecuador ya lo tuvo que padecer durante 10 años y medio, en que no solamente fue un presidente que dejó unos daños como quizás ningún otro presidente lo ha hecho en la historia. En ese sentido, creo que a lo mejor Rafael Correa es el peor presidente que ha habido en la historia del Ecuador, porque si bien otros presidentes no han gobernado adecuadamente, incluso algunos han sido muy desacertados, ninguno de ellos hizo el daño duradero como lo hizo Correa. Porque recordemos que el gobierno de Correa desperdició la mejor oportunidad que ha tenido el Ecuador en su historia para lograr una economía sólida, autodependiente y darle bienestar a su gente. El boom del petróleo en los primeros años de este siglo fue muy superior a lo que fue el boom del cacao en el siglo XIX y a lo que fue el boom del banano en el siglo XX. Pero Correa, con ese gasto desaforado, con ese sector público costosísimo, crecidísimo, inoperante, y la enorme corrupción, los atracos infinitos que hubo en su gobierno, en el gobierno de Correa, pues hizo que ese dinero, esos 350.000 o 370.000 millones de dólares,
que le entraron al país de esos años se evaporaran, se fueran. Y entonces, pues eso es un legado ante la historia que Correa, con amenazas, con desplantes, con tonterías, no podrá borrar. El Ecuador desperdició esa oportunidad por culpa de Correa, por la corrupción de Correa y por la ineficiencia de su gobierno. Y entonces verlo ahora de machito haciendo amenazas, pues me parece bastante ridículo. Creo que hay que pedirle al Ministerio Público, insisto, yo no había visto ni veo nunca los tweets de Correa, pero creo que hay que el Ministerio Público intervenga, porque como usted muy bien dice, esas son amenazas descaradas, ¿no? Amenazando a los jueces y amenazando a la prensa. Eso debería ser motivo de una investigación judicial que espero que se emprenda pronto. Por lo demás, sí, creo que la situación que le espera al Ecuador es difícil. La situación económica del país quedó muy mal después del gobierno anterior. No solamente se gastaron esos 350,000 o 370,000 millones de dólares, sino que además dejaron al Ecuador con una deuda de 60,000 millones de dólares, es decir, fue un manejo económico simplemente catastrófico, aunque mucha gente no se haya dado cuenta, incluso todavía no se haya dado cuenta de lo malo que fue ese gobierno. Y entre otras cosas se gastó los pocos fondos de emergencia que había logrado reunir el Ecuador precisamente para situaciones excepcionales como esta. Y claro, cuando llega una situación excepcional como es una epidemia que paraliza la economía y lanza a cientos de miles de personas al desempleo, pues el Ecuador no tiene con qué defenderse, porque todo ese fondo que pudo haber en algo servido se gastó en el gobierno anterior. En este momento, claro, se está preparando ya la próxima elección. A mí me parece que el cambio del cronograma electoral es imprescindible. Lo han hecho países avanzados, lo hizo Suiza, por ejemplo. Aplazó las elecciones 100 días, porque 100 días se postergó toda acción política. Lo hizo Serbia. Serbia tuvo elecciones presidenciales el domingo anterior. Esas elecciones presidenciales debían haberse realizado en marzo. Pero claro, las organizaciones políticas y los candidatos aprovechan estos meses previos a las elecciones para organizar sus bases, para organizar sus comités, para estructurar sus candidaturas, para formar sus directivas o reforzarlas o diversificarlas en cada provincia, en cada cantón, en cada parroquia. Todo ese tiempo se ha perdido. No se ha podido avanzar en la estructuración de las organizaciones políticas para estar listas para una campaña electoral. Entonces, obviamente es indispensable que esos 100 días que se perdieron se recuperen, porque si no vamos a tener unas elecciones en que las organizaciones políticas van a llegar absolutamente impreparadas, con candidaturas armadas a última hora, sin estructuras provinciales, cantonales, parroquiales. Entonces, la adaptación del cronograma electoral a la nueva realidad del país provocada por la pandemia me parece que es indispensable. Ahora, el problema es que tenemos un consejo electoral que ha sido cuestionado por todo el país. Es evidente que la señora Tamaint no tiene en este momento el nivel mínimo de confianza que se requiere para presidir un proceso electoral. Sea cual fuere el resultado del próximo proceso electoral, con la señora Tamaint y la señora Acero, pues evidentemente va a haber grandes cuestionamientos. Ellas dos, por decencia, los tres de los 5 que forman esa mayoría, deberían dar un paso al frente. Debería, si no hacerlo con juicio político mediante el Congreso, hay que poner otro consejo electoral, otro consejo que cambie el cronograma electoral, adaptándolo a la realidad del país, y permitir que todas estas especulaciones, porque que tengamos un candidato o un precandidato como Jaime Nebot todavía indeciso, demuestra cuán inseguro, cuán inestable está el proceso. A estas alturas ya los precandidatos en condiciones normales deberían haberse convertido en candidatos o haberse descartado. El hecho de que no se hayan aclarado todavía más o menos las candidaturas y que haya todas estas especulaciones demuestra que el Ecuador en este momento no está listo para una precampaña y menos aún por esta campaña. Hay que ajustar el proceso electoral. Ahora, ¿qué va a pasar con las próximas elecciones? Me parece muy incierto. El correísmo mantiene engañado a mucha gente
Hubo un aparato de publicidad financiado con muchos millones de dólares del pueblo ecuatoriano para convencer a la gente de que ese gobierno era un gobierno de manos limpias y corazones ardientes, lo cual era absolutamente una mentira muy bien inventada por una propaganda de una eficiencia asombrosa. El correísmo sigue siendo una opción de poder. Y sobre todo ahora pues hay una extraña confluencia con el socialcristianismo en apoyar una asamblea constituyente. En la historia del Ecuador hemos tenido 20 constituciones. Ninguna constitución ha resuelto nada, ni ninguna constitución resuelve los problemas de un país. El país se resuelve cambiando la actitud de la gente, la actitud de los gobernados y de los gobernantes. Y una asamblea constituyente en este momento lo único que haría es garantizarle la impunidad a Correa y su gente. Sin embargo, extrañamente esas dos organizaciones están empujando hacia una asamblea constituyente, lo cual no solamente resulta altamente sospechoso, sino que resulta altamente perjudicial para los intereses del país. El Ecuador lo que necesita ahora es cambiar el cronograma electoral, ajustar las fechas a la realidad del país e ir a esa elección en una situación de normalidad con un tribunal electoral confiable. Ahora, licenciado Ortiz, sin embargo, los ecuatorianos, las ecuatorianas, deberíamos ver al próximo proceso electoral como una oportunidad de cambio, como la puerta para avanzar en una serie de modificaciones que este país necesita con urgencia. Sin embargo, de la lista de precandidatos que existen, sabemos que Jaime Nebot el día de hoy, en horas de la noche, anunciará públicamente si es que va o no va a ser candidato. Pero tenemos otros candidatos, entre ellos Guillermo Lasso, que ya fue candidato del sector de la derecha, el mismo expresidente Rafael Correa, o el movimiento Revolución Ciudadana aspira a que él pueda ser candidato en este proceso electoral, que pueda retornar al país. Tenemos del lado de la izquierda, del centro, todavía no se han evidenciado algunos nombres, pero están ahí el sector indígena, la CONAIE, con su actual presidente Jaime Vargas como un precandidato, Leonidas Issa quizás también como un precandidato, y bueno, suenan otros nombres más, pero vemos que estos nombres que ya han estado rondando la política por varios años, nos preguntamos si es que realmente nos van a llevar al cambio que el país necesita, al cambio que el país requiere. Bueno, tenemos legítimamente el derecho, como usted bien dice, de dudar si esta gente que ha estado tantos años en la política puede hacer el cambio que el Ecuador necesita. Sin embargo, si es que se presenta un nombre nuevo, probablemente desconfiaríamos, diríamos qué experiencia tiene, qué capacidad de gestión tiene, qué equipo tiene, cuáles son su equipo de trabajo, sus líneas maestras de acción. La política normalmente la hacen quienes están en la política y a lo largo de su vida van forjándose un camino y van forjándose un nombre y una respetabilidad y un prestigio y un electorado dispuesto a apoyarlo. En ese sentido, a mí no me parece mal que los nombres previos sean los que usted mencionó, ¿no? Lasso, Nebot, alguien del correísmo, eventualmente se menciona a Gustavo Larrea, porque esas son las personas que a lo largo de los años han estado en la política. Si mañana se presenta a cualquier persona, fulano de tal, nuestra reacción va a decir, ¿y este señor quién es? ¿De dónde salió? ¿Qué garantía tenemos de su capacidad para gobernar el país? ¿Qué respaldo tiene? ¿Qué fuerza política le apoya? Yo creo que la campaña, la elección, además no veo que haya tiempo como para que aparezca este momento un outsider. La situación está muy jugada. Yo creo que finalmente la elección se definirá entre esos nombres que usted mencionó. Excluiría al señor Vargas o al señor Issa. Yo creo que los dos pues fueron unos dirigentes que en octubre pasado demostraron su absoluta falta de compromiso con la estabilidad y la tranquilidad del país y sobre todo con la democracia. Trataron, unidos con el correísmo, de dar un golpe de estado violento, tomándose Quito, agrediéndola, tomándose Ambato.
cerrando el suministro de agua a la ciudad de Ambato, tratando de tomarse los pozos de petróleo, incendiando edificios públicos en Quito. Entonces el señor Vargas y el señor Issa creo yo que pues no están calificados para ser candidatos a la presidencia de la República. Ahora, licenciado Ortiz, hay criterios... Además de que creo que la CONAIE, si bien es un movimiento... Perdóneme la interrupción. Es un poco difícil con el delay. Hay criterios un tanto generalizados en analistas políticos con quienes hemos conversado en estos días, en el sentido de que el terreno para el populismo está más fértil que nunca en Ecuador. Si no es un outsider, ¿cómo podría manifestarse este populismo? O sea, no veo la posibilidad de que aparezca un outsider, no veo la posibilidad porque, digamos, antes, por medio de los medios tradicionales, en pocas semanas alguien podía hacerse conocer. Fue el mismo caso del señor Correa, por ejemplo, o antes, en los años finales de los 70, el caso de Jaime Roldós. Uno sabía que en unas entrevistas en los medios de televisión conocidos, en los periódicos grandes del país, alguien se podía hacer conocer en pocas semanas. Hoy los medios tradicionales han perdido presencia, han perdido fuerza. No sabemos cuál es la capacidad de reproducción ideológica que tienen las redes sociales. Creo que muy poca, porque lamentablemente las redes sociales en su mayoría están tomadas por gente que no trata de difundir mensajes con contenidos, sino solamente verter su odio, sus complejos, sus más bajas emociones, y entonces no veo capacidad de que a través de las redes sociales surja en pocas semanas un candidato. Y tendremos que ir a una elección seguramente con los nombres conocidos, los nombres de políticos que han estado en la escena nacional desde hace varios años y que pueden ellos exhibir experiencias, realizaciones, éxitos que les pueden avalar eventualmente para que el pueblo ecuatoriano los respalde para que lleguen a la presidencia de la República. Bien, queremos agradecerle muy cumplidamente al licenciado Jorge Ortiz, periodista y analista político, quien nos ha dado una visión coyuntural sobre Ecuador. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro.